qué padre se siente cuando llegas como al domingo, ¿no? Que llega el domingo y vienes a la iglesia y a veces en el transcurso de la semana pues hay cargas, hay problemas, hay situaciones, uno tiene una vida diaria, ¿no? Tiene trabajo, tiene familia, hay muchas cosas, pero yo podía sentir la presencia del Espíritu Santo bien fuerte el día de hoy. ¿Cuántos agarraron ese fuego que descendió el día de hoy? Porque hoy desde la oración y la adoración yo podía sentir ese fuego, la presencia de Dios, ese fuego que te anima, que te levanta, que te lleva a ir con un hermano y decirle: no estás solo, Dios está contigo, yo estoy aquí para apoyarte, para ayudarte. Ese fuego que te lleva a hacer cosas locas, que te lleva a hacer cosas sobrenaturales. Ese fuego es algo precioso. Y bueno, pues yo estoy bien contento, como ya sabrán, pues soy papá nuevo y pues yo estoy bien contento. No, yo no sé usted, pero yo sí, yo estoy bien contento y disfrutando una nueva etapa como familia, con mi esposa, con mis hijos. Y es parte de lo que Dios hace, ¿no? Y yo me decía, ahorita la que estaba allá atrás, y decía, pues ahorita voy a predicar, pero yo me hacía una pregunta: ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo estoy aquí en este lugar el día de hoy? Mañana no sé qué va a pasar, después no sé qué va a pasar, pero mi pregunta era: ¿cómo he llegado hasta aquí? Igual yo creo que Dios te pregunta en esta mañana, ahorita que estás en esa silla, ¿qué has pasado para estar hasta ahí donde estás ahorita? ¿Qué has pasado? ¿Cuántos procesos has vivido? ¿Qué es lo que has luchado? ¿A qué te has enfrentado desde que dijiste al Señor: sí, te acepto como mi Salvador, y amén y adelante, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido un proceso difícil, un proceso duro, o a lo mejor, pero Dios nunca te ha dejado, Dios ha estado contigo en todo momento. Pero Dios te pregunta: ¿qué has vivido? Para estar hasta donde estás ahí? Y yo sé que si tú estás aquí es porque eres un campeón, una campeona, eres un hijo de Dios. Pero para llegar aquí yo sé que hubo situaciones o hubo momentos en los que tal vez dijiste: estoy al límite, estoy al punto de decir, por ahí muchos hacen los memes, ¿no? De decir: estuve a punto de tirar la toalla, pero me acuerdo que Dios me ama y se me pasa, o cosas así. Yo creo que en la vida, en el caminar con Dios, llegamos a un límite o llegamos a un punto donde dices que ya no quieres, que quieres desistir, a un punto donde dices: ya no quiero más. Pero es cuando son esos momentos como hoy, que viene el fuego del Espíritu Santo y te levanta, te anima, te llena de su presencia para que puedas seguir adelante, para que puedas seguir caminando en victoria y puedas lograr todo lo que Él te ha prometido y todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Yo traigo un mensaje el día de hoy. Yo te pido que cierres tus ojos para orar por el inicio. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú me das, Padre, de estar aquí, Señor. Yo te pido, Padre, que tú hables a cada corazón, Señor, que tú seas el que ministre cada vida, Señor, y que tú, Señor, traigas la respuesta, Señor, tal vez a las preguntas que ellos tienen, Señor, a los procesos que están pasando, Señor. Que tú seas, Señor, ese que venga a traer tu palabra, Señor, refrigerio, Señor, a ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo ahora que estuve esperando a mi bebé, allá pues por ahí se me ocurrió poner una frase que decía: una espera que no desespera. Pero ya después me andaba arrepintiendo, ¿no? Dije: yo creo que Dios me tomó la palabra, ¿no? Y me está haciendo esperar. Ahí lo puse por el Facebook y yo decía: una espera que no desespera, porque al final yo sabía que iba a obtener algo algo por lo que yo había estado esperando 9 meses, ¿no? Había estado esperando un tiempo y yo sabía que al final lo iba a tener. Pero llegó un momento en el que así como que ya estaba cansado, ya estaba así, ¿no? De que quería como que ya naciera y ya que se acabara todo, ¿no? Y cuando estaba ahí haciendo fila, en una fila llegó un hombre que empezó a predicar. Y él hablaba y yo lo miraba que él estaba apasionado, que
Él hablaba de Dios y hablaba lo que... Y yo lo empecé a observar y yo empecé a ver la gente que estaba a su alrededor. Y unos lo miraban como sorprendidos, otros lo miraban como que este está loco. Y yo empecé a ver y yo decía, bueno, al principio dije, no, pues tiene pasión y todo, ¿no? Pero bueno, yo no lo quiero juzgar ni nada, ¿va? Pero hizo algunas cosas como que ya no, como que se fue más emoción, ¿no? que pasión. Pero yo me pude dar cuenta que él se atrevió a hacer algo diferente, que él se atrevió tal vez a lo que muchos no lo hacen, de él empezó a hablar y hablar y hablar y no se cansaba y hablaba y hablaba y tenía la voz fuerte y hablaba y predicaba y decía que Dios lo podía sanar y esto, pero la gente lo miraba como un loco, como que este está loco. ¿Y cuántas veces no nos han visto a nosotros como locos? Cuando tú aceptas a Jesús y empiezas a hacer cambios en tu vida o empiezas a quitar las cosas que no son buenas para Dios, que no agradan a Dios, el que está loco eres tú, porque tú no estás haciendo las cosas que los demás están haciendo, porque el que está viviendo cambios eres tú, y tú para los demás eres un loco. Yo por tema a este mensaje le puse, no desistas de mí. ¿Qué es desistir? Desistir es renunciar a algo que había empezado o un plan o proyecto que yo tenía. Y yo te quiero hablar de no desistir, aun cuando para los demás parezcas un loco, parezca que todo lo que haces no tiene sentido, parezca que los demás vengan y te critiquen y te digan cosas, que tú no desistas de Dios, que tú estés con Él, porque Él tiene un plan perfecto para tu vida y para tu familia y para los tuyos. Y yo me basé en la vida de Noé. En Génesis 6, del 1 al 7, te voy a leer un poco la historia, que dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Ahí, como tú puedes ver en Génesis, dice que la maldad de los hombres se habría multiplicado, que habían escogido los hombres, las habían desposado y hacían lo que querían, ¿no? Cada quien hacía lo que quería, y Jehová Dios se había arrepentido de haberlos creado, le dolió el corazón. Imagínate qué tanta maldad había que le causaba dolor a Dios haber creado al hombre. Yo creo que en la actualidad estamos viviendo los mismos tiempos, donde hay narcotráfico, donde hay adulterio, donde hay familias destruidas, robos, secuestros, satanismo, fornicación, todo tipo de pecados y todo tipo de situaciones que viven allá afuera, la ciudad. Pero para que una ciudad esté así, todo viene de una familia, o todo empieza en el núcleo familiar, en la familia. Yo te lo quiero trasladar esto a tu familia. ¿Por qué? Porque tal vez tú estás creyendo en lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero tu familia, has estado en un proceso en el que tu familia no ha querido venir, no hace las cosas correctas. Pero en Génesis 6:8 dice que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice que Noé fue un varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Noé era un hombre que halló gracia sobre los ojos de Dios. Y yo creo que tú, si estás aquí, es porque has hallado gracia delante de Dios.
Si tú estás aquí es porque Dios ha encontrado la gracia en ti para que tú puedas hablar a tu familia, para que tú puedas hacer cosas diferentes en tu casa con los tuyos, pero tú tienes que creer que así va a ser y alinearte al corazón de Dios para que eso pueda suceder. Yo trasladándolo esto a la familia, yo decía, bueno, tengo tantos años que acepté a Jesús en mi vida. Y ¿sabes qué? Cuando Noé escuchó la voz de Dios, porque Noé escuchó la voz de Dios cuando Dios le dijo que hiciera un arca y le dio unas instrucciones específicas de lo que tenía que hacer. Por ejemplo, le dijo que hiciera de 300 codos de longitud del arca, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Le dio órdenes específicas, le dio instrucciones específicas a Noé de qué es lo que tenía que hacer. Y yo siento que Dios me dijo a mí cuando yo lo acepté, hazte un arca, Leonardo. Yo creo que Dios te dice, haz el arca, haz un arca por tu nombre, es el arca de Noé, pero ponle tu nombre, el arca de Marta, el arca de Miriam, el arca de Daniel. Dios te dice que hagas tu arca. ¿Por qué? Porque no va a ser, Dios te va a dar las instrucciones específicas de qué es lo que tienes que hacer. Pero cuando recibimos las instrucciones específicas es porque Dios nos quiere sacar de una situación, un problema, un proceso o un desierto en el que estamos pasando. Yo me imagino que Noé en esos tiempos, cuando empezó a hacer el arca, todos lo criticaban, todos lo juzgaban, nadie creía en lo que él estaba haciendo, en lo que Dios había hablado a él. Cada quien quería vivir en su carne, vivir en lo que ellos estaban disfrutando. Y yo me imagino cuando tú aceptas a Jesús o tú cambias tu vida y empiezas a crear esa arca que te va a salvar a ti y a tu familia, porque Dios así lo ha prometido, que si tú creyeres, tú y tu familia serán salvos. Entonces tú empiezas a crear esa arca y tus vecinos, tus amigos te van a empezar a criticar. Van a decir, ya te lavaron el cerebro, ya te lavaron el coco, no sé, aleluya, gloria a Dios. Pasas apenas para la tienda y te gritan aleluya o te gritan cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás haciendo cosas diferentes que a lo mejor ellos no entienden en ese momento, pero si tú tienes una relación con Dios, tú puedes entender las instrucciones específicas que Dios te está dando para tú salir de la situación que estás pasando. Y no solamente tú vas a salir, sino tu familia va a salir de lo que están pasando, porque si tú obedeces a Dios y tú haces las cosas conforme al corazón de Dios, tu familia va a ser bendecida por ti, por lo que tú estás haciendo. Tú vas a bendecir no solamente a ti y a tu familia en este tiempo, vas a bendecir tus generaciones, vas a hacer cosas diferentes en las que Dios se va a agradar de ti. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios? Yo creo que Dios nos habla a todos. Muchas veces entramos en el proceso y decimos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué acaso Dios no está conmigo? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Porque muchas veces son consecuencias de los mismos actos que nosotros hacemos y creemos que Dios no está con nosotros. Muchas veces Dios solamente quiere darnos una probada porque escuché una frase que decía que Dios le da las mejores peleas a los mejores guerreros, y yo sé que así es, y Dios a veces te suelta tantito, pero Él nunca te deja, amado. Él siempre está contigo, esperando que sacar lo mejor de ti en cada situación, en cada proceso, que tú saques lo mejor de ti y que Él pueda agradarse de ti. Y muchas veces Dios está viendo que estás creando el arca en el que tú vas a salir de la situación, pero muchas veces no escuchamos las instrucciones que Dios nos da. ¿Qué tal si Noé, yo creo que si Noé escuchó la voz de Jehová Dios, es porque él, dice la Biblia que era un hombre justo, pero me imagino que él tenía una relación con Dios, que él escuchó la voz. Él no mandó un ángel a que le hablara a Noé, él escuchó la voz de Dios que le dijo que las instrucciones de lo que tenía que hacer. Y muchas veces dices tú, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Es porque tenemos que tener una relación personal con Dios. Tenemos que buscar el orar, el ayunar, el leer la Biblia, el intimidar con Dios. Tenemos que ser obedientes. Ayer le hablaba a un hermano y le decía que si me podía hacer un favor de conseguir
que me echara la mano con un levita, porque yo quería aprender clases de música y cosas así. Y me dice, no, pues músicos tengo muchos, pero obedientes tengo pocos. Y a veces, a veces así es, no, hay muchas personas, lo que él me decía, que pueden hacerlo, todo, lo que quieran, lo pueden hacer, pero la obediencia es la que los lleva a no estar donde Dios los quiere tener. Entonces, muchas veces nos lo han dicho aquí, en la obediencia está la bendición. ¿Qué es obediencia? Yo busqué la definición y dice acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Dice que es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda. En este caso, si Dios es la persona que es el primer lugar en tu vida y Dios es el que gobierna tu corazón, el que gobierna tu vida, tú vas a hacer la voluntad de lo que Él quiere, de lo que Él te manda, porque su voluntad es perfecta y agradable. Y eso te va a llevar a un nivel mayor de gloria, te va a sacar de procesos, de cosas que tú estés viviendo. Tienes que ser obediente, tienes que creer. ¿Qué es creer? Es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Eso es lo que un diccionario te dice. Dice, considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza. Pero la Biblia nos enseña que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso, a lo que voy es que la Biblia te va a llevar más allá de lo que en el mundo te van a enseñar o te van a hacer que tú, las definiciones que puedas encontrar. La Biblia siempre te va a llevar más allá, porque es la palabra de Dios, es lo que Dios tiene para ti. Dios quiere lo mejor del cielo para ti, quiere lo mejor de Él para ti. Imagínate que Noé no hubiera creído lo que Dios le había mandado hacer, pues no se hubiera salvado él, ¿no? Ni su familia, ni nada, porque no solamente él tuvo que tener esa relación con Dios para poder escuchar su voz, tuvo que ser obediente a lo que Dios le había dicho, a pesar de la crítica, a pesar de la burla, a pesar del escarnio, a pesar que a veces a lo mejor él se sintió solo o se sintió cansado de no poder lograr el objetivo que Dios le había mandado. Y aún así él tuvo que trabajar o tuvo que descansar en sus hijos que estaban con él allí, y tuvo que trabajar, él tuvo que creer en su familia, tuvo que creer que lo que Dios había dicho iba a suceder, aun cuando a lo mejor el lugar donde él hizo el arca era un lugar seco, un lugar que no se miraba que tenía un futuro. ¿Cuántas veces en tu vida o en tu familia o en tu trabajo has visto que es un lugar seco, que no tienes que no hay futuro donde estás, que no hay una salida más, que vas a estar ahí años y años y años y no vas a ver la provisión, y que no vas a ver esto y que no vas a ver aquello? Pero hermano, la provisión viene de Dios, no viene del trabajo donde tú estás, no dependes, tienes que depender 100% de Dios, no depender de lo que tus ojos miran, no depender de lo que hay a tu alrededor. Tal vez no hay un trabajo por el momento, no hay esto, pero tú crees que Dios va a traer la provisión y así va a ser. Tienes que creer, si tú eres obediente y tú crees, Dios te va a bendecir y te va a llevar a un nivel mayor. Tienes que tener fe, ¿no? Y para que yo creo que Noé cuando empezó a hacer esto, pues él tuvo todo esto, ¿no? Tuvo una relación con Dios, fue obediente, tuvo que creer, tuvo fe. Y a veces creemos o pensamos que nuestra fe es poca, y si tú sientes que la fe es poca, Jesús es la fuente de la fe, hermano. En Lucas 17:5 nos dice que los apóstoles le dijeron: Jesús, aumentanos la fe. Y Él les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a la montaña que se movería y que se moviera y se iba a mover. Entonces, si tú sientes que no tienes la fe para seguir creyendo, para seguir caminando con Dios, tú tienes que pedirle a Dios que Él aumente tu fe. No tienes que, en el camino de Dios, no tienes que ser orgulloso. El orgullo no es bueno, y muchas veces nos enseñan en la televisión, afuera, 100% 100% orgulloso, ¿cómo? Orgullosamente mexicano, perdón. A veces te enseñan eso, orgullosamente mexicano y cosas así, pero el orgullo no es bueno. Y yo encontré
yo me puse a buscar la definición de orgulloso y salen bastantes cosas que dije, no, pues es muy malo, ¿no? Ser orgulloso. Por ejemplo, de orgulloso se deriva el ser soberbio, el ser vanidoso, el ser arrogante, el ser fatuo, el ser endiosado, inmodesto, pedante, petulante, altivo, satisfecho, engreído, presumido y todo lo que termine en ido. Pues son bastantes palabras que te dicen que lo que es orgulloso y ninguna es buena. Y yo me quedé, ¿por qué te enseñan que ser orgullosamente es mexicano? Te están enseñando algo incorrecto. Tú no tienes que ser orgulloso, porque cuando tal vez Dios te da la manera de hacer las cosas, pero tienes que tener la humildad y la sencillez para reconocer que a veces necesitamos ayuda, que a veces necesitamos ir con un hermano, ir con Dios, a pedirle primeramente a Él, ¿verdad? Entrar en oración y pedirle a Él que Él nos guíe, que Él nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer. Y no sé, y hay que ser modestos y sencillos, no hay que ser orgullosos. Yo creo que Noé no era orgulloso, porque él creía en lo que Dios le había hablado, y aún de que él no veía nada, él fue obediente y él pudo salir. Después cuando vino el diluvio y todo, él subió, vinieron los animales, subieron, no sé cómo le haría, si batalló o no, pero él cumplió el objetivo que Dios le había mandado hacer. Y no solamente eso, sino que cuando ya estaba en el arca, Dios hizo un pacto con él, que él y su familia iban a ir y iban a estar con vida, que iban a salir. Y hizo un pacto también de que ya no lo iba a volver a hacer, porque Dios hizo un pacto con él que los iba a llevar y iban a salir del diluvio, no iban a estar ahí. Así Dios nos da promesas. Dios te ha prometido en este año un año de restitución y de conquista. ¿Y cuántos lo están creyendo? Dios te ha prometido este año que Él te va a restituir todo lo que el enemigo te ha robado. ¿Y cuántos lo están creyendo? Él quiere que tú conquistes, no solamente que tú restituyas. Él quiere que cuando llegue el fin de este año tú puedas decir, Dios me restituyó todo esto, Él trajo restitución, fue bueno, pero también pude conquistar esto, empecé a hacer esto, terminé esto, logré esto. Que tú empieces a creer lo que estás haciendo, que lo que tú vas a hacer va a agradar a Dios. Él ha prometido cosas para ti y para tu familia, pero si tú no crees, no va a suceder nada. Si tú no empiezas a alocarte como Noé, no va a pasar nada, porque yo sé, Dios ha prometido un avivamiento a esta iglesia, a nuestros pastores, ha prometido cosas grandes, pero ¿sabes qué, hermano? Es necesario que tú creas también. No solamente se trata de que los pastores crean, porque si ellos creen y tú no crees, va a ser más lento el proceso. Tú tienes que creer. Y si tú me dices esta mañana que tú crees, ¿dónde está una persona que tú hayas invitado? ¿Dónde están los frutos que salen de ti? Porque si tú crees, este lugar debería estar lleno. Este lugar, si tú estás, como te decía en la mañana, te llenaste del fuego. Dios no quiere que solamente estés recibiendo, que estés sentado en la silla esperando a que Él haga todo lo que tiene que hacer. Dios te está diciendo que cuando tú empieces a creer y a tener fe de que las cosas van a suceder, Él te va a respaldar en todo momento. Él te va a sacar de la situación que estés pasando. Si tú tienes fe, Él te va a añadir lo que te haga falta. Pero si tú te dedicas a lo que Él te está mandando, Él se va a agradar de ti, Él se va a agradar de tu corazón, de que tú cumplas los sueños que Él quiere, que es ir y predicar el evangelio. Tú tienes que ir y predicar y creer que va a suceder lo que Él ha prometido. Tú tienes que creer que tu familia va a salir de donde está. Tú tienes que creer todo eso. Una vez Dios ha tratado conmigo y yo te lo digo en serio. Si tú sientes realmente ese fuego, apasionate por Él. No dejes que ese fuego se apague. No dejes que después las situaciones te hablen a ti y te hagan sentir que no hiciste lo correcto. Hace un tiempo
yo tenía una célula abierta. Donde cuando empezamos a trabajar con la célula, yo y mi esposa mirábamos en la calle y a veces invitábamos gente y a veces sí iban, a veces no iban, a veces estaba vacía. Entonces apliqué la técnica de Dulce y de Daniel cuando iba a su célula, que ellos le pegaron al grande, ¿no? Que fue mi hermano, y por medio de él pues todos los demás llegaron. Y yo y mi esposa empezamos a ver y miramos a un joven que nosotros mirábamos que a él lo seguían mucho, y le hablamos a él y lo invitamos y todos los demás llegaron. Y fue padre porque la célula ahí empezó a trabajar. Pero había un amigo de ellos que yo siempre lo miraba, que pasaba y me daban ganas de compartirle, pero siempre lo miraba que andaba fumando marihuana, que andaba así, y a veces sentía el no hacerlo, y cuando estaba decidido no lo hacía. Sabes, hermano, es fuerte, pero yo creo que Dios me sacudió cuando supe después de él, por medio de un hermano. Me enteré de que él está en la cárcel y que tiene una enfermedad terminal. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Que no hice lo que Dios me había mandado hacer, que me acobardé cuando lo debí de haber hecho. Yo creo que si Dios, no dejes que la situación te hable después, no dejes que el problema te hable después. Tú tienes que actuar en el momento en que Dios te está dando las instrucciones específicas para que puedas salir adelante de cualquier problema que sea, situación, compartirle a una persona. Tú tienes que hacerlo en el momento justo, en el momento que es, porque si no después yo te aseguro que no te va a ser grato el saber después de lo que pudiste haber evitado. Si tú hubieras sido valiente y hubieras compartido, hubieras hecho las instrucciones que Dios te da para que salgas de un problema o una situación. Yo no sé qué problemas tú tengas, qué situación tú tengas, si estás enfermo, si tienes alguna situación familiar, pero Dios siempre te va a dar las instrucciones adecuadas, y hay que siempre llevar grabado que la obediencia y la lealtad son para un hijo de Dios, tienen que ser que te las grabes en el corazón, que te las tatúes. La obediencia y la lealtad, donde quiera que tú vayas, tienen que ser en tu vida algo que tú lo practiques, que tú lo hagas. Aún en el desierto, cuando tú estás ahí, tú tienes que ser agradecido con Dios. En Génesis 8, del 13 al 21, dice: y sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos y contigo, de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios estaba cumpliendo con lo que le había prometido a Noé. Él había escuchado a Dios, había obedecido y había salido de todo el proceso que él vivió. Y no solamente él salió bendecido por ser obediente, sino su familia fue bendecida, todos salieron bien. Pero dice que cuando llegó ahí, él hizo un altar a Jehová, y que salió un olor que
que agradó a Dios. Cuando estamos en el proceso y en la situación, tenemos que adorar a Dios, tenemos que alabar a Dios, aun cuando tú no mires nada en la situación que estás pasando, aun cuando tú sientas que ya que no lo vas a lograr, que no vas a llegar al objetivo al que Dios quiere que tú llegues. Y no es sencillo, yo sé que no es sencillo, porque yo lo he vivido. Cuando no hay dinero, cuando no hay la manera que tú crees que no va a suceder nada, que no va a llegar ni la provisión que estás esperando, que aunque venga alguien y te diga, prepárate, tu bendición está lista, y si tú estás pasando por una situación económica, por un problema familiar, de matrimonio, tú sientes que no hay avances, que no vas a lograr nada, en esos momentos es cuando tú tienes que glorificar a Dios, tienes que crear ese altar y buscar a Dios, agradarlo a Él, que el olor que salga de ti, de tu casa, sea un olor grato que pueda agradar a Dios. ¿O cuál es el olor que sale? ¿Cuál es el olor que desprende tu adoración cuando vas con Dios? ¿De queja? ¿Un olor de así estoy bien, para qué quiero más, para qué busco más? No lo voy a lograr, no estoy capacitado, no lo voy a hacer. Tú no tienes que creer todas esas mentiras, porque esas son mentiras del diablo. Son mentiras que vienen a tu mente, después te hable, o que las cosas te hablen cuando Dios te está hablando a tiempo, cuando Dios te está diciendo que obedezcas, te está dando instrucciones precisas, te está diciendo que tengas fe, que creas, que Él te ha prometido este año, que es un año de restitución y de conquista, que Él va a hacer cosas contigo y con los tuyos, no solamente en este tiempo, sino en tus generaciones. Tienes que empezar a creer y a vivirlo. Yo quiero enseñártelo así más está sencillo, un video sencillo, pero habla la responsabilidad que es el tener a Dios, el tenerlo contigo. Y aunque hay situaciones que a lo mejor tú te vas a sentir solo, vas a sentir, cuando tú llegas a Jesús, tú sientes con esa pasión, te sientes con ese fuego, y Dios entrega la responsabilidad en ti. Pero llegan momentos en los que tú empiezas a sostener la responsabilidad y empiezas a caminar, y empiezan a venir vientos contrarios, empiezan a venir situaciones, problemas, la crítica, empieza a venir toda la situación sobre ti, y llega un momento en el que tú dices, ya no quiero más. Y se vale llorar, sí se vale llorar, ¿por qué no? Porque las mejores peleas Dios se las da a los guerreros, pero los guerreros también sienten. Y Dios está ahí, sabes que al final Dios va a estar para ti. Mira este video. ¿Sí se entendió? Has tenido que pasar por muchas cosas. ¿Qué has pasado desde que Dios te dijo, haz tu arca? ¿Qué has pasado para llegar hasta hoy que estás aquí, en este momento, en esa silla? ¿Qué has vivido? ¿Cuántas veces te echaste a tu familia encima? ¿Cuántas veces te criticaron, te humillaron? ¿Cuántas veces te han menospreciado cuando has compartido el evangelio, y no te han menospreciado a ti, han hecho un lado a Dios? ¿Cuántas veces cuando has estado en ese primer amor y vas con toda la pasión y todo, y te hacen menos, y te sientes que a lo mejor no sabes, o esto, que no sabes compartir, y te dan una mala palabra? O cuando estás en un proceso de enfermedad, te has sentido solo. Cuando tu matrimonio ha estado a punto de llegar al final y sientes que no puedes, y de repente dice Dios, has pasado por muchas cosas, pero hoy te vas a quedar conmigo para siempre. ¿Cuántas veces has vivido esas situaciones? Dios te dice en esta mañana que no desistas. Yo te pido que te pongas de pie.